Millonario se sorprende al descubrir que una mujer embarazada tiene una enfermedad terminal. Hace todo lo posible para salvarla, pero sucede algo que no esperaba. El sol apenas comenzaba a iluminar las calles cuando el Dr. Alexandre Costa, dueño y principal cirujano del Hospital São Lucas, se dirigía a su oficina. Conocido por su precisión y dedicación, pocos podían imaginar el peso emocional que cargaba desde aquel fatídico día en que su esposa, Clara, falleció durante el parto de su primer hijo. Ese evento no solo le arrebató a las dos personas que más amaba, sino que dejó una cicatriz profunda en su alma, transformándolo en alguien distante y reservado. El hospital, a pesar de ser moderno y vibrante, parecía un reflejo del propio Alexandre, frío, eficiente, pero carente de calidez. Los pasillos resonaban con el eco de pasos apresurados y murmullos de pacientes, pero Alexandre permanecía indiferente. Había aprendido a protegerse emocionalmente detrás de una barrera de profesionalismo. Mientras revisaba su agenda del día, su asistente le entregó un expediente. Un caso complicado, doctor, mencionó sin mucho detalle. Alexandre, acostumbrado a casos complejos, solo asintió y abrió el archivo con desgano. El nombre Mariana Ferreira encabezaba las páginas. 29 años, embarazada de 28 semanas. Pero lo que más destacaba era el diagnóstico, carcinoma avanzado. Alexandre leyó rápidamente las notas y los resultados de los exámenes, una rutina que realizaba sin involucrarse demasiado. Otra tragedia en camino, pensó, cerrando el expediente con un gesto automático. Sin embargo, algo en ese nombre y en esa historia permaneció en su mente mientras avanzaba su día. Mariana, al igual que Clara, enfrentaba un embarazo lleno de complicaciones, y aunque Alexandre intentaba no conectar los puntos, era imposible evitar el eco del pasado. En otra parte del hospital, Mariana estaba sentada en la cama de su habitación. Su rostro reflejaba una mezcla de esperanza y temor mientras acariciaba suavemente su vientre. Desde que perdió a su esposo en un accidente de auto hacía poco más de un año, su bebé se había convertido en su único motor para seguir adelante. Pero el diagnóstico reciente había golpeado su mundo como un huracán, dejándola insegura sobre el futuro. Cuando un enfermero entró para avisarle que el médico encargado pronto la visitaría, Mariana respiró profundamente, intentando prepararse para lo peor. Alexandre llegó al umbral de la habitación de Mariana sin pensar demasiado en lo que encontraría. Entró con la expresión neutral que lo caracterizaba, pero al cruzar la puerta, sus ojos se encontraron con los de ella, y algo en su interior pareció tambalear. Había una familiaridad en su mirada, una mezcla de miedo y valentía que lo desarmó por un instante. «Buenos días, Mariana. Soy el Dr. Alexandre Costa», dijo, tratando de mantener su voz firme. Sin embargo, al mirar el vientre de la mujer y recordar las palabras del diagnóstico, una oleada de emociones que creía enterradas lo golpeó de repente. Mariana lo observó con atención, sintiendo que aquel hombre tan seguro y distante también llevaba un peso que no se atrevía a mencionar. Aunque las palabras entre ellos fueron breves, el silencio que quedó flotando en la habitación pareció decir más de lo que ambos estaban dispuestos a admitir. El reloj de pared marcaba las 11 de la mañana cuando el Dr. Alexandre Costa se sentó en su oficina con los resultados finales del caso de Mariana frente a él. Había pasado la noche anterior revisando cada detalle, buscando una salida, un margen de error, cualquier indicio de que el diagnóstico pudiera estar equivocado. Pero no había escapatoria. Mariana tenía un carcinoma agresivo que comprometía no solo su vida, sino también la del bebé que llevaba en su vientre. Tomó aire profundamente antes de levantarse. Detestaba estas conversaciones, y aunque la experiencia le había enseñado a manejar su tono y palabras con precisión quirúrgica, sabía que en este caso todo sería diferente. Había algo en Mariana que lo afectaba de un modo que no lograba explicar. Cruzó los pasillos del hospital, su andar era decidido, pero su mente estaba cargada de dudas. Al llegar a la habitación de Mariana, se detuvo frente a la puerta por un instante más largo de lo usual. Cerró los ojos y dejó escapar un suspiro. Luego, golpeó suavemente antes de entrar. Mariana lo recibió con una sonrisa tenue, aunque su mirada estaba cargada de ansiedad. Había pasado las últimas horas preparándose mentalmente para las noticias, pero al ver la seriedad en el rostro de Alexandre, supo que no sería fácil. «Señora Mariana», comenzó Alexandre mientras tomaba asiento frente a su cama. Su voz, aunque firme, tenía un matiz de empatía que ella no esperaba.
He revisado sus exámenes y confirmado el diagnóstico. Usted tiene un carcinoma avanzado. Es una condición grave que está afectando su salud y la del bebé. Las palabras cayeron como una losa en el aire. Mariana quedó en silencio, mirando fijamente a Alexandre mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Su primer pensamiento fue hacia su bebé. Acarició instintivamente su vientre, como si pudiera protegerlo de las palabras que acababan de ser pronunciadas. ¿Qué significa eso, para él?, preguntó con la voz entrecortada, evitando mirarlo directamente. Alexandre respiró profundamente antes de responder. La situación es compleja. Tenemos opciones para intentar prolongar su embarazo, pero su salud está en riesgo. Hay tratamientos disponibles, pero no puedo garantizar los resultados. Mariana cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran silenciosamente por sus mejillas. Durante unos segundos, no dijo nada. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Todo lo que quiero es que él esté bien. Haré lo que sea necesario para que mi bebé tenga una oportunidad. Alexandre, aunque acostumbrado a enfrentar emociones intensas en su trabajo, se sintió profundamente conmovido por la determinación en las palabras de Mariana. Observó cómo sus manos seguían acariciando su vientre, y algo en su interior comenzó a cambiar. Voy a hacer todo lo que esté en mi poder para ayudarla, dijo finalmente, inclinándose hacia ella. Sus palabras no eran una promesa vacía, eran un compromiso que no había sentido en mucho tiempo. A medida que el día avanzaba, Mariana trató de asimilar la realidad que enfrentaba. Pensó en su difunto esposo y en cómo él habría querido que luchara, que se aferrara a la esperanza por el bien de su hijo. En el fondo, sabía que no podía rendirse, no mientras tuviera la posibilidad de traer a su bebé al mundo. Por su parte, Alexandre comenzó a buscar opciones más allá de los protocolos habituales. Consultó con especialistas y revisó investigaciones recientes sobre tratamientos experimentales. Aunque los resultados no eran alentadores, se negaba a aceptar un desenlace trágico sin antes explorar todas las alternativas posibles. La relación entre ambos empezó a cambiar. Durante las siguientes consultas, los diálogos se tornaron más personales. Mariana le habló sobre su esposo, sobre cómo habían soñado con formar una familia antes de que el accidente lo arrebatara de su lado. Alexandre, en un momento de vulnerabilidad, compartió que también había perdido a su esposa durante un parto complicado. Ese intercambio marcó un antes y un después en su relación. Aunque ninguno lo decía en voz alta, ambos comenzaron a sentir que no estaban enfrentando este desafío solos. En los ojos del otro, encontraron un reflejo de su propio dolor y la posibilidad de algo más. La esperanza. El día comenzó con una ligera llovizna que empañaba las ventanas del hospital, creando un ambiente gris y melancólico. Desde muy temprano, el día. Alexandre había estado sumergido en documentos y llamadas. La situación de Mariana lo tenía completamente concentrado, algo que no ocurría desde hacía años. Había contactado a varios colegas internacionales, algunos de los mejores especialistas en oncología y medicina fetal, en busca de una solución que permitiera salvar a Mariana y a su bebé. Mientras tanto, Mariana intentaba mantenerse ocupada en su habitación, aunque las horas pasaban lentas y pesadas. Cada vez que un médico o enfermero entraba, su corazón latía con fuerza, temiendo malas noticias. Pero lo que más le inquietaba era el creciente vínculo que sentía con Alexandre. Su dedicación iba más allá de lo que ella había esperado, y aunque no lo decía, sabía que él también estaba luchando contra sus propios demonios. Una tarde, Alexandre llegó a la habitación con una carpeta en la mano. Su expresión era más relajada que en días anteriores, y Mariana notó un brillo inusual en sus ojos. He hablado con algunos colegas sobre su caso, Mariana comenzó, sentándose frente a ella. Hay un tratamiento experimental que podría ayudarnos a controlar el avance del carcinoma mientras intentamos prolongar el embarazo. Es arriesgado, pero podría darnos tiempo. Mariana lo escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra. Sabía que aceptar el tratamiento significaba exponerse a posibles complicaciones, pero también entendía que cada día adicional que su bebé pasara en su vientre aumentaba sus posibilidades de sobrevivir. Lo haré, dijo finalmente, con una firmeza que sorprendió incluso a Alexandre. Si eso le da una oportunidad a mi hijo, vale la pena.
Los días siguientes estuvieron marcados por una rutina exhaustiva. Mariana comenzó con el tratamiento experimental, supervisada de cerca por Alexandre y un equipo médico especializado. Cada sesión era un desafío físico y emocional, pero ella se aferraba a la idea de que todo ese esfuerzo era por su bebé. Alexandre, por su parte, pasaba más tiempo del que debería en la habitación de Mariana. Aunque intentaba mantener un enfoque profesional, cada vez se sentía más involucrado emocionalmente. No era solo su caso médico lo que lo mantenía cerca, era ella. Mariana, con su valentía y su determinación, le recordaba lo que significaba luchar por algo más grande que uno mismo. Sin embargo, no todos en el hospital veían con buenos ojos su dedicación al caso. Durante una reunión del equipo médico, uno de sus colegas más antiguos, Eldíar Moreira, lo confrontó directamente. Alexandre, entiendo que este caso es complejo, pero ¿no crees que te estás involucrando demasiado? No puedes dejar que tus emociones nublen tu juicio profesional. La sala quedó en silencio. Alexandre mantuvo la calma, aunque las palabras de Moreira resonaron en él. Sabía que estaba cruzando una línea que siempre había jurado no cruzar. Pero cuando pensó en Mariana, en su determinación y en la vida que llevaba dentro, decidió que no podía retroceder. Este caso es importante, respondió con firmeza. Si no somos nosotros quienes damos todo por nuestros pacientes, entonces ¿quién lo hará? La discusión terminó ahí, pero el cuestionamiento permaneció latente. Alexandre se preguntaba si realmente estaba haciendo lo correcto o si, al involucrarse tanto, estaba poniendo en riesgo algo más que su reputación. Esa noche, al visitar a Mariana, la encontró escribiendo en un pequeño cuaderno. Cuando él entró, ella sonrió y cerró el cuaderno rápidamente. ¿Qué escribías?, preguntó Alexandre, intrigado. Solo pensamientos, respondió ella, mirando hacia la ventana. Cosas que quiero que mi bebé sepa algún día, si no estoy aquí para decírselas. Alexandre sintió un nudo en la garganta al escucharla. Nunca había conocido a alguien con tanta fuerza para enfrentar una situación tan devastadora. Sin pensar demasiado, se sentó junto a ella y la miró a los ojos. No hables como si no fueras a estar aquí, Mariana, dijo suavemente. Haremos todo lo posible para que tú y tu bebé salgan adelante. Eso te lo prometo. Por primera vez en mucho tiempo, Mariana sintió que esas palabras eran más que una promesa vacía. Había algo en la voz de Alexandre que le transmitía seguridad, algo que la hizo creer que, tal vez, aún había esperanza. El tratamiento de Mariana avanzaba, aunque los días parecían alargarse en una constante incertidumbre. Las sesiones eran agotadoras, y su cuerpo comenzaba a mostrar signos del desgaste. A pesar de ello, cada noche, Alexandre se sentaba junto a ella, revisando su progreso y asegurándose de que se sintiera escuchada. Sin darse cuenta, esas reuniones nocturnas comenzaron a transformarse en algo más íntimo. Una noche en particular, después de una jornada especialmente difícil, Mariana observó a Alexandre mientras él repasaba los resultados de sus análisis. Había algo en su rostro, una mezcla de preocupación y cansancio, que le resultaba dolorosamente familiar. ¿Siempre trabajas hasta tan tarde?, preguntó, rompiendo el silencio. Alexandre levantó la mirada, sorprendido por la pregunta. Es parte del trabajo, respondió con una sonrisa débil. Además, hay casos que simplemente no puedes dejar de lado. Mariana lo miró fijamente por un momento antes de responder. ¿Es solo eso, el trabajo? Porque parece que hay algo más. Alexandre se quedó en silencio, atrapado por la sinceridad de sus palabras. Durante años, había construido un muro impenetrable alrededor de sus emociones, pero con Mariana, ese muro comenzaba a resquebrajarse. Perdí a mi esposa, confesó finalmente, su voz cargada de una tristeza contenida. Fue durante un parto complicado. No pude hacer nada para salvarla. Desde entonces, he intentado mantenerme distante, porque involucrarme duele demasiado. Mariana asintió lentamente, entendiendo el peso de su confesión. Ella también conocía el vacío que dejaba una pérdida. Lo siento mucho, Alexandre. Nadie debería pasar por algo así. Gracias, respondió él, desviando la mirada hacia el monitor que mostraba sus signos vitales. Pero creo que este caso me está enseñando algo.
No puedo seguir viviendo como si eso fuera todo lo que soy. No quiero perder otra oportunidad de luchar, no esta vez. La conversación quedó suspendida en el aire, llena de una intimidad que ninguno de los dos había planeado. Durante los días siguientes, ambos comenzaron a compartir más detalles de sus vidas. Mariana habló sobre su esposo, sobre los planes que habían tenido para criar a su hijo juntos, y cómo todo eso se desmoronó tras el accidente. Para Alexandre, escucharla fue como mirarse en un espejo. Sus historias de pérdida y dolor se entrelazaban, creando un entendimiento mutuo que iba más allá de las palabras. Una tarde, mientras la luz del sol se colaba por las cortinas de la habitación, Mariana tomó la mano de Alexandre, algo que lo tomó por sorpresa. «Gracias por todo lo que estás haciendo por mí y por mi bebé», dijo, con una sonrisa cálida. «No sé si podré devolverte esto algún día, pero quiero que sepas qué significa el mundo para mí». Alexandre apretó suavemente su mano, sintiendo por primera vez en años algo que había creído perdido: esperanza. «Solo quiero que sigas luchando», Mariana respondió, con una convicción que ahora era inquebrantable. «Eso es todo lo que importa». A medida que su relación se profundizaba, Alexandre comenzó a enfrentarse a una verdad que había evitado durante mucho tiempo. Había algo en Mariana que lo hacía querer abrirse nuevamente al amor, aunque el miedo a perderla seguía latente. Era una madrugada tranquila cuando los monitores de la habitación de Mariana comenzaron a emitir un pitido acelerado. Una enfermera entró apresuradamente y, al ver las lecturas, activó el protocolo de emergencia. Mariana había entrado en trabajo de parto prematuro. Alexandre, que estaba en su oficina repasando informes, recibió la llamada. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia la sala de cirugía, su mente inundada por recuerdos del pasado. La última vez que había enfrentado un parto complicado, lo perdió todo. Esta vez, no podía permitir que ocurriera lo mismo. Cuando llegó, el equipo ya había preparado a Mariana para la operación. Ella lo miró con ojos llenos de pánico, buscando algún atisbo de seguridad. Alexandre tomó su mano y, a pesar del torbellino de emociones en su interior, habló con calma. «Estoy aquí, Mariana. Vamos a sacarte de esto, a ti y a tu bebé». La cirugía fue un campo de batalla. Mariana estaba débil, y las complicaciones se acumulaban. Los latidos del bebé eran irregulares, y la presión arterial de Mariana fluctuaba peligrosamente. Alexandre lideraba al equipo con una precisión impecable, pero por dentro sentía que su corazón latía al borde del abismo. «Su presión está cayendo», gritó una enfermera. «Más adrenalina», ordenó Alexandre, manteniendo su voz firme. Pero en su mente, cada segundo que pasaba era una eternidad. De repente, el monitor que registraba los latidos de Mariana emitió un pitido continuo. Su corazón se había detenido. Alexandre sintió un frío helado recorrer su cuerpo, pero no podía darse por vencido. «Inicien RCP», ordenó con urgencia. Tomó las palas del desfibrilador y ajustó la carga. «Descarga ahora». El cuerpo de Mariana se sacudió con la corriente eléctrica, pero el monitor seguía en silencio. Alexandre repitió el procedimiento una y otra vez, luchando contra el reloj. «Vamos», Mariana murmuró entre dientes, como si sus palabras pudieran llegar a ella. «No te rindas». Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el monitor registró un débil latido. El equipo soltó un suspiro colectivo, pero Alexandre apenas pudo relajarse. La cirugía aún no había terminado. Con un esfuerzo conjunto, lograron estabilizar a Mariana y extraer al bebé. Era pequeño y frágil, pero estaba vivo. Alexandre observó cómo lo llevaban a la unidad neonatal, mientras una mezcla de alivio y agotamiento lo invadía. Cuando todo terminó, Alexandre se quedó solo en la sala de cirugía, mirando las manos que aún temblaban por la tensión. Mariana seguía en recuperación, y el bebé estaba en observación. Aunque habían superado esta batalla, sabía que la guerra aún no había terminado. Horas más tarde, cuando Mariana despertó, Alexandre estaba sentado junto a su cama. Sus ojos, cansados pero llenos de determinación, se encontraron con los de ella. «Tu bebé está bien», dijo con una sonrisa tenue. «Y tú, eres una luchadora, Mariana. Lo logramos». Mariana dejó escapar un sollozo de alivio, mientras sus lágrimas caían sin control. Aunque su cuerpo estaba débil,
Su espíritu se sentía más fuerte que nunca. Gracias, Alexandre, susurró, por no rendirte conmigo. Siempre estaré aquí para ti, respondió, con una sinceridad que no necesitaba más palabras. El sol brillaba suavemente a través de las ventanas del hospital, iluminando la habitación de Mariana con una calidez que parecía anunciar un nuevo comienzo. Habían pasado varios días desde la cirugía, y aunque su recuperación era lenta, cada paso que daba era un triunfo. Su bebé, aún en incubadora, mostraba signos de fortaleza que sorprendían incluso al equipo médico. Alexandre la visitaba constantemente, llevando consigo reportes del progreso del pequeño. Cada vez que lo veía, Mariana sentía que su presencia era más que profesional. Había algo en sus palabras y gestos que la hacía sentir cuidada, como si ella fuera algo más que una paciente. Una tarde, mientras Alexandre revisaba sus signos vitales, Mariana lo observó detenidamente. «¿Cuándo fue la última vez que descansaste?», preguntó con una sonrisa débil. «Estoy bien», respondió él, aunque su voz traicionó el cansancio acumulado. «Deberías escuchar tus propios consejos», replicó ella, intentando bromear. Alexandre soltó una leve risa, algo que Mariana no había escuchado antes. Fue un momento breve, pero lleno de una intimidad que ninguno de los dos podía ignorar. A medida que los días pasaban, la relación entre ellos se profundizaba. Las conversaciones se tornaron más personales, llenas de confesiones que ambos habían guardado por mucho tiempo. Mariana habló sobre sus miedos de no estar presente para su hijo, mientras Alexandre le confesó que ella había sido la primera persona en años que lo había hecho sentir vivo nuevamente. «Mariana», dijo una noche mientras estaba sentado junto a su cama, «desde que te conocí, algo en mí cambió. No sé cómo explicarlo, pero siento que me devolviste algo que pensé que había perdido para siempre». Ella lo miró con lágrimas en los ojos, emocionada por sus palabras. «Alexandre, no sé qué habría hecho sin ti. Me has dado esperanza, incluso en los momentos más oscuros». El vínculo que habían formado era innegable. Ya no eran solo médico y paciente, eran dos almas heridas que habían encontrado en el otro una razón para seguir adelante. Finalmente, llegó el día en que Mariana pudo sostener a su bebé por primera vez. Alexandre estuvo a su lado, observando cómo las lágrimas de alegría corrían por su rostro mientras acunaba al pequeño en sus brazos. Fue un momento que parecía detener el tiempo, lleno de una pureza y un amor que no necesitaban palabras. «¿Ya decidiste cómo lo llamarás?», preguntó Alexandre, con una sonrisa que reflejaba su propio alivio y felicidad. «Sí», respondió Mariana, mirando al bebé con ternura. «Se llamará Gabriel, porque él es mi pequeño milagro». Alexandre asintió, sintiendo una conexión con ese nombre. Para él, Gabriel no solo representaba la vida que habían salvado, sino también la esperanza que Mariana había traído de vuelta a su propia existencia. En las semanas siguientes, mientras Mariana se preparaba para dejar el hospital, Alexandre no podía evitar pensar en lo que vendría después. Sabía que su relación había cambiado, pero también entendía que había una línea delicada entre lo profesional y lo personal. El día en que Mariana fue dada de alta, Alexandre la acompañó hasta la salida del hospital. Ella sostenía a Gabriel en brazos, y aunque su cuerpo aún mostraba los signos de la lucha, su espíritu irradiaba una fuerza renovada. «Gracias por todo», Alexandre dijo, sus ojos llenos de gratitud y algo más que él no podía ignorar. «No tienes que agradecerme nada», respondió, su voz suave. «Hiciste todo el trabajo duro. Yo solo estuve aquí para ayudarte». Hubo un momento de silencio, cargado de emociones no dichas. Finalmente, Mariana dio un paso hacia él y lo abrazó con cuidado, como si ese gesto pudiera transmitir todo lo que no podía expresar con palabras. «Esto no es un adiós», dijo ella antes de alejarse lentamente. Alexandre observó mientras se iba, sintiendo que algo había cambiado profundamente en su vida. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo del futuro. Sabía que, aunque no podía predecir lo que vendría, estaba dispuesto a enfrentarlo con el corazón abierto. Si tú también crees en el poder de la esperanza y el amor para superar los momentos más difíciles, no olvides suscribirte al canal. Historias emocionantes como la de Mariana y Alexandre están aquí para inspirarte y tocar tu corazón. Suscríbete ahora y no te pierdas ningún relato increíble. Muchas gracias por tu presencia y hasta la próxima.